Vale. Entonces, buenas noches a todos y a todas. Esta es una grabación para la tarea 1 del curso Sistemas de Comunicaciones del periodo 1605 de la UNAT. Como ustedes saben, este curso pues es un curso básico de pregrado. Em, es un curso fundamental en Ingeniería de Telecomunicaciones y en Ingeniería Electrónica. El curso está dividido en una actividad inicial, que es en la que estamos actualmente, y que tiene un peso de 25 sobre 500, y que se cierra este 8 de octubre a las 11:55 de la noche. Entonces deben subir su documento con la solución de los puntos que están en la actividad antes de las 11:55 del 8 de octubre. Les recomiendo que lo hagan antes porque esta fecha es la misma para todos los cursos de 1605, entonces puede tener congestión la plataforma. Vale. Luego, en el periodo intermedio, vamos a tener 5 tareas adicionales, tarea 2, 3, 4, 5 y 6. Les sugiero que tengan especial cuidado con las fechas porque, digamos, la tarea 2 y la tarea 3 son secuenciales, es decir, del 9 de octubre al 29 de octubre y luego va del 30 de octubre al 19 de noviembre. Pero hay tareas que están corriendo al mismo tiempo. ¿Sí? Si ustedes ven la tarea 5, empieza el 30 de octubre, lo mismo que la tarea 3. Y va hasta el 17 de diciembre. Y la tarea 4 va del 20 de noviembre al 10 de diciembre. Y ya la 6 va del 11 de diciembre al 31 de diciembre. Entonces, esta tarea 5, que es componente práctico, que se trabaja sobre MATLAB principalmente y Simulink, que es de MATLAB, se sobrepone en parte con la tarea 3, con la tarea 4 y con parte de la tarea 6. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Después del 31 de diciembre está la última actividad que es como la evaluación final y estaba hasta el 21 de enero. Ok, esta es la agenda entonces del curso para que la tengan en cuenta, muy importante. Aquí en el calendario que aparece a mano izquierda les muestra las fechas como más importantes del curso y aquí las noticias donde vamos publicando las conferencias web o las grabaciones o alguna otra información importante. También, como ustedes saben, están los foros, en el foro de noticias que les comentaba, donde vamos publicando esa información, pero están también los foros donde ustedes se pueden presentar. Sí, yo aquí hice una pequeña introducción sobre mí, que mi nombre es Carlos Velázquez. Estoy como docente ocasional de hora cátedra y he trabajado varios periodos con la UNAT. Entonces, tienen aquí mi correo electrónico, también está el correo interno de la plataforma. Este es diferente de su correo electrónico de UNAT virtual. Y también pues me pueden escribir por acá o podemos cuadrar de pronto alguna asesoría por Skype o por Teams, si es el caso. También en estos foros pueden preguntar si tienen alguna duda sobre el método de aprendizaje de la UNAT o si tienen alguna duda sobre cómo se maneja esta aula virtual, este entorno virtual de aprendizaje. Em, ¿Qué más les cuento por acá? Bueno, aquí está una presentación del curso que les sugiero que vean. Si el resto de información todavía no lo hemos llenado, pero aquí les explica básicamente de qué se trata el curso. Y em, en el entorno de aprendizaje vamos a encontrar el sílabus del curso, que como ustedes lo pueden ver acá, es un curso de 4 créditos.
de nivel de formación profesional. Es un curso metodológico, entonces no se puede habilitar. Pueden presentar el examen supletorio del final si algo les impide presentar ese examen final, pero no se puede habilitar en caso de que pierdan el curso. Am, bueno, este curso fue actualizado este año y la idea es conocer las bases de cómo funcionan las comunicaciones en la actualidad. Am, Esta es una teoría que se desarrolló um, en el siglo pasado y es una tecnología que también tiene cerca de 100 años de desarrollo, un poco más, y que ha ido evolucionando, como vamos a ver hacia el final del curso. Las últimas técnicas de modulación, um, pues son las que se utilizan actualmente para comunicaciones móviles de alta velocidad. Eh, ¿Qué más hay por acá? La idea entonces es que ustedes puedan aprender lo que son los moduladores y demoduladores analógicos y digitales y que los puedan diseñar posteriormente. Eh, Estos moduladores y demoduladores, si ustedes eh, ven acá, estas palabras modulador y demodulador hacen una abreviatura que se conoce como módem. Entonces los módems son aparatos que hacen esto, modulación y demodulación de señales, y esa modulación y demodulación es básicamente adaptar una señal a un medio para ser transmitido. Entonces podemos hacer esas modulaciones por diferentes propiedades de las señales, como amplitud, frecuencia o fase inicialmente. Para esto entonces necesitamos fundamentos teóricos y matemáticos. La idea de este curso es que ustedes ya hayan visto señales y sistemas, porque este curso se construye sobre eso, sobre esas teorías de señales y sistemas. Vale, el curso entonces tenemos reconocer los términos de las señales y los sistemas de comunicaciones, explicar la modulación y demodulación, la multiplexación también, interpretar características técnicas de modulación y demodulación digital. Aquí hay unas técnicas de modulación digital. Investigar conjuntos de pulsos ortogonales o cuasi ortogonales que se usan para otras modulaciones más avanzadas y comunicaciones bidireccionales y diseñar sistemas de modulación análogos y digitales. Am, Esto es un aprendizaje basado en tareas, entonces como ustedes vieron, tenemos 7 tareas durante el curso. Las referencias, bueno, hay unas referencias principales, pero en el entorno de aprendizaje tienen las referencias para cada unidad. Entonces, esta primera que es una introducción a los sistemas de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, modos de transmisión, análisis de señales, ruido eléctrico y mezclado de señales y modulación analógica de amplitud. Pues tenemos estas referencias que en la mayoría están en la biblioteca virtual de la UNAT, a la que pueden ingresar a través de la página de la biblioteca o son enlaces libres como eh, estos documentos del ministerio sobre radiodifusión sonora de frecuencia o de amplitud, ¿sí? AM y FM. Em, vale, todo esto son referencias que ustedes pueden consultar en el entorno de aprendizaje. Algunas de estas referencias pues son el mismo libro, diferentes secciones, ¿sí? Como modulación FM o multiplexación por división de frecuencia. Y modulación digital, entonces también hay un libro de comunicaciones digitales que es como el recomendado para esta unidad. Vale. Am, Listo. Este es el sílabus del curso disponible en el entorno de aprendizaje para que ustedes también eh, lo descarguen y lo revisen. Y en el entorno de aprendizaje también, bueno, tenemos los referentes bibliográficos.
están estos OVAs que también, bueno, este OVA que también se lo recomiendo, el profesor William Cuevas, quien ha sido director del curso en varios periodos y pueden consultar entonces aquí las referencias. Em, la guía de actividades la encuentran en este enlace. Esta guía de actividades de la unidad 1. Entonces les dice que son 25 puntos. Ustedes al final de cada guía de actividades pueden encontrar la rúbrica de evaluación que les dice cómo se reparten esos 25 puntos o los puntos que tenga cada guía. En este caso, la actividad es independiente. Entonces, pues cada uno debe compartir los avances de la actividad y entregar un documento individual. Entonces la actividad les va a pedir varias cosas. Una, que creen un mapa conceptual para cada uno de los siguientes conceptos o un mapa conceptual de todos los conceptos, pero den un ejemplo gráfico de cada tipo de señal. Así que es una señal continua, una señal discreta, una señal analógica, una señal digital, una señal periódica, una señal no periódica, una señal par y una señal impar. También que eh, con base en una señal periódica, digan pues cuál es la frecuencia de la señal, cuál es el periodo de la señal, cuál es la amplitud de la señal y cuando una señal tiene nivel DC, ¿a qué se refiere eso? O si hay una fase o un desfase, también a qué se refiere eso. Y que usando esta ecuación identifiquen qué es la amplitud, qué es la frecuencia, qué es el desfase y qué es el nivel DC en estas A, B, C y D. También que resuman en al menos 250 palabras que entienden ustedes por un sistema de telecomunicaciones y que den un ejemplo de un sistema de telecomunicaciones identificando fuente, transmisor, canal, receptor y destino. Sí, por ejemplo, un correo electrónico. Entonces, ¿quién sería fuente, transmisor o una transmisión de televisión o de radio? Em, También sobre el espectro radioeléctrico. Esta es, bueno, hay una tabla de bandas de frecuencias, por ejemplo, y de radiocomunicaciones, que les piden identificar aquí cuál es el rango de frecuencias, es decir, entre cuáles frecuencias mínimas y máximas se encuentra esta banda, cuál es la longitud de onda, pues que está directamente relacionado con el rango de frecuencias, y dónde se usa, en qué tipo de comunicaciones se usa este tipo de frecuencia o de aplicaciones industriales o militares. También que calculen unas potencias. Entonces les da unas potencias en nanovatios, picovatios y microvatios. La idea es que las conviertan en milivatios y luego en dBms, ¿sí? En decibeles, pero en este caso son dBms. Am, Aquí en todo el curso van a usar esta nomenclatura de A1, A2 y A3, donde A1 es el último dígito de la cédula, A2 son los dos últimos dígitos de la cédula y A3 es A1 más A2. Sí, esto para que cada ejercicio, cada informe sea diferente para cada estudiante. Entonces, lo van a encontrar en todos las guías de aprendizaje. Finalmente, la rúbrica. Pueden ver que hay 8 puntos en el tema de los conceptos de las señales y la representación gráfica. También que identifiquen la amplitud, frecuencia, periodo, fase y nivel de C de la señal en la ecuación de la señal periódica. Esos son 8 puntos de 25. Eh, Sobre el contenido teórico de las bandas de frecuencia, son 7 puntos de 25, o sea que ahí van 15. El cálculo de potencias son 5 puntos, ahí van 20. Y participación en el foro y manejo de citas y referencias son los otros 5. Entonces recuerden que todos los documentos que entreguen deben
cumplir con las normas APA y incluir citaciones y referencias. ¿Sí? Entonces, las citas es cuando ustedes ah, usan el material de alguien más, deben citarlo dentro del documento. Es decir, esta ecuación la escribió alguien, el autor, y la referencia va al final. La referencia es donde encuentran esa obra de ese autor. Sí. Esta parte del cuadro sobre las comunicaciones creo que está en el primer punto. Am, no, está en el segundo punto. Entonces el punto 2 y el punto 3 están acá. Los elementos del sistema de telecomunicaciones y la tabla de bandas de frecuencia. Entonces esos son 7 puntos sobre 25. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok. Entonces, sigamos por acá. Vale, algunos libros de, de las referencias. Ustedes pueden descargar el libro completo. ah, Pueden descargarlo completo, pero necesitan un software porque esto hace como un préstamo. Ustedes pueden consultar en línea algunas hojas del libro, que es como lo más sencillo, entrar a través de la biblioteca y buscar algunas páginas de las que tienen que leer, pero también lo pueden descargar en forma de préstamo. Pero para eso necesitan un software que se llama Adobe Digital Editions. Entonces, este software les permite leer el libro y pues se los deja disponible por el tiempo que esté prestado. ¿Sí? Entonces, después de ese tiempo se les borra y tendrían que volver a prestarlo y a descargarlo. Am, sí, entonces, es una opción descargando este software de Adobe Digital Editions o ustedes simplemente am, lo consultan en línea, las páginas que tengan que consultar. Sobre esta tarea, entonces, como les decía, se espera que ustedes hayan visto el curso de señales y sistemas, donde les explican un poco estos tipos de señales, ¿sí? Que es una señal digital o que es una señal discreta y que es una señal periódica o una señal no periódica, las diferencias entre ese tipo de señales y pues que consulten una señal par o una señal impar si no lo vieron o si no lo recuerdan. Sí, entonces recuerden que una señal digital puede tener múltiples niveles, no solo ceros y unos, puede tener múltiples niveles digitales y eso pues finalmente también está correlacionado con un voltaje. Sí, entonces aquí el ejemplo que vemos acá son 0 y 5 voltios, que es como un switch básico en un circuito electrónico, pero las señales digitales más complejas pues tienen muchos más niveles de cuantización y usualmente no se utiliza cero, no se utiliza 0 voltios o cero de corriente porque pues se puede distinguir un cero de que no haya señal. Entonces usualmente se utilizan valores negativos de voltaje o de corriente o muchos valores diferentes como esta señal roja que hay acá, donde se ve que es una señal discretizada, cuantizada, una señal digital con múltiples valores diferentes de, de amplitud de la señal. Y aquí hay una señal analógica que sigue esa señal. Entonces puede ser una reconstrucción o puede ser eh, que la señal roja sea una cuantización de esa señal gris. Am, bueno, este es un repaso como de señales. Sí, la amplitud de la señal, en este caso, por ejemplo, este tipo de señales tienen amplitud variable.
Entonces usualmente se pregunta como la amplitud máxima o la amplitud pico a pico, dependiendo de lo que les estén solicitando. El periodo de la señal, pues en señales periódicas es cuando se repite la señal, cada cuánto se está repitiendo la señal en tiempo, y la frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Sí? Cuántos ciclos por segundo muestra la señal o cuántas veces se repite la señal en un segundo, ¿sí? Que es la unidad de Hertz. Mm, ¿Qué más podemos ver por acá? La señal pues usualmente la damos en Hertz. Esta F usualmente está en Hertz. Pero tenemos también frecuencia angular que se mide en radianes y que es 2pi por F. ¿Sí? 2pi por la frecuencia en Hertz. Eso. Este 2pi es todos los 360 grados de un círculo. Entonces, si tienen un fasor que está girando en el círculo y están representando eso en un plano cartesiano, eso va generando señales de este tipo. Va generando señales sinusoidales o cosinusoidales. Entonces, por eso se relaciona aquí el 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Que la frecuencia en Hertz es igual a 2pi por la frecuencia normal, es la frecuencia angular, o si tienen la relación entre Hertz y radianes. Entonces, si ustedes ven aquí estas señales, si este es el punto cero, la señal se repite cuando llegan a 2pi. Así que 2pi serían 360 grados. eh, Entonces ahí vuelve y empieza la señal y se vuelve a repetir hasta los otros 2pi. Eso es lo que se representa con este círculo acá variando y donde pues va variando el ángulo alrededor del círculo dependiendo de la frecuencia, y eso se puede representar en el plano cartesiano así. Vale, eso la idea es que lo consulten y que lo complementen para la primera parte de la tarea. La segunda parte les pide el sistema de telecomunicaciones. Entonces que hagan un resumen de 250 palabras. Importante que tengan en cuenta este límite. Ustedes cuando hacen el documento en Word, Word les dice cuántas palabras tienen. Entonces, y si no utilizan Word, hay páginas en Internet que les cuentan las palabras para que respeten este límite. ¿Sí? Es uno de los criterios de evaluación, entonces revisen que cumplan con al menos las 250 palabras y que planteen un ejemplo. ¿Sí? Entonces, cualquier ejemplo de comunicaciones que ustedes puedan identificar fuente, transmisor, canal, receptor y destino es válido. ¿Sí? Cualquier ejemplo que ustedes quieran poner. Sobre el espectro radioeléctrico, ah, entonces les están pidiendo varios tipos de frecuencia. Esos tipos de frecuencia pues están relacionados con esto que vemos acá. Normalmente nosotros tenemos em, unas ondas cuya frecuencia depende de la energía con la que se están generando. Entonces tenemos ondas de muy baja frecuencia, que son ondas mecánicas, y en la medida que subimos esas frecuencias, vamos a llegar a ondas de radio. ¿Sí? Entonces las ondas que nosotros escuchamos, que pueden captar nuestros oídos, están entre los 20 Hz y los 20 kHz. Esas son ondas mecánicas, las más bajas, am, y bueno, todo eso es un rango del espectro que son ondas mecánicas que hacen vibrar el aire y llegan hasta nuestros oídos y ahí hacen vibrar unas membranas que generan la señal que llega a nuestro cerebro y podemos interpretar como sonido. En la medida que esas frecuencias aumentan, pues nosotros dejamos de oírlas y pasamos a rangos de frecuencia que se llaman ultrasonido.
y eventualmente llegamos a los rangos que se llaman radio, ¿sí? Entonces, en esos rangos de radio es donde tenemos las emisoras, ¿sí? Las emisoras que podemos escuchar en el carro, o en el bus o en el taxi, lo que sea, eh, que utilizan modulaciones de amplitud como AM o modulaciones de frecuencia como FM normalmente, o televisión también por el aire, que bueno, son frecuencias un poco más altas. Y eventualmente pasamos a rangos de microondas, infrarrojos, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que ya son rayos cósmicos que tienen mucha energía y que son frecuencias muy altas con longitudes de onda muy pequeñas y que pueden, digamos, impactar átomos o partículas subatómicas. Estos ya son rayos muy pequeños y que son peligrosos para los humanos. Entonces, eh, estos rayos usualmente la atmósfera terrestre los bloquea, pues parte del ultravioleta lo bloquea, parte pasa, la luz visible pasa y las ondas bajas también pasan. Eso también se puede correlacionar con la temperatura de los objetos y por eso tenemos radiotelescopios y, y bueno, con el espectro, vamos, el espectro de los planetas o de los objetos distantes podemos saber de qué están compuestos y la temperatura de ellos. Pero lo que nos interesa a nosotros en este curso está en estas primeras partes del espectro, que son las señales de radio y las señales de microondas. Esa parte del espectro es la que se utiliza para comunicaciones. Ah, nosotros usamos sí, frecuencias de unos cuantos kilohertz para las emisoras de radio y de gigahertz para las comunicaciones em, modernas como redes inalámbricas locales o redes celulares o redes móviles. Am, usualmente las redes que conocemos como Wi-Fi, que son IEEE 802.11, utilizan 2.4 o 5 GHz. Y las redes de celular utilizan frecuencias entre 900 kHz y ahora 5 GHz que se está probando para 5G, pero 5G también tiene estándares que soportan hasta 60 GHz. Entonces ese es como el rango de frecuencias que nosotros vamos a ver en este curso, que se utilizan para comunicaciones. Vale, el último punto de la tarea entonces es tomar una señal, un valor, perdón, de potencia, que es la energía con la cual se está generando una señal, y convertirla de una unidad dada, por ejemplo, microvatios a milivatios, o de picovatios a milivatios, o de vatios a milivatios. Estas son conversiones de regla de tres y que em, tienen que ver con um, con estos prefijos, ¿sí? Que se utilizan en el sistema internacional. Entonces, nosotros tenemos, digamos, una unidad sin prefijo, que en este caso serían los vatios, y si vamos a milivatios, es esa unidad por 10 a la menos 3, o sea, dividido 1000. Entonces, un milivatio serían 1000 vatios, o un vatio sería 0.001 milivatios. Entonces, si tienen algo en vatios y lo quieren pasar a milivatios, dividen entre 1000. Si tienen algo en milivatios y lo quieren pasar a vatios, lo multiplican por 1000. Si entonces en la guía les van a pedir que trabajen con milivatios, con picovatios y con microvatios. ¿Sí? Milivatios, microvatios.
Creo que nanovatios o picovatios. Aquí está picovatios, microvatios y milivatios, sí, todos. Entonces, em, si es una regla de tres sencilla o simplemente multiplicar o dividir em, dependiendo de esa unidad, de ese prefijo, y luego les piden que lo pasen a dBms. Si la potencia en decibeles, entonces esa potencia en decibeles es una potencia que no tiene dimensiones, pero es una relación de las potencias. Entonces pueden usar ah, cualquiera de estas ecuaciones donde sacan el logaritmo en base 10 de la potencia en vatios y lo multiplican por 10 y a eso le suman 30 si van a usar la potencia en vatios, o si van a usar la potencia en milivatios, sacan el logaritmo en base 10 y lo multiplican por 10. ¿Sí? Y con eso calculan la potencia en dBms. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, yo tengo una duda. En Sí. cuanto a esos cálculos, debemos colocar en el documento el proceso de conversión con la ecuación o solamente los resultados sobre la tabla. Pues el que dice la guía de actividades acá. Realice la siguiente conversión de potencias. Sí, con los resultados es suficiente para cumplir lo que les están pidiendo, pero si quieren incluir el procedimiento, también es válido. Ok, pues muchas gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Recuerden participar en el foro. Estos foros usualmente se revisan hasta los últimos 3 días. Si ya los últimos 3 días de la actividad, pues no hay revisión o realimentación en los foros, pero ustedes pueden usar estos foros para cooperar con sus compañeros y para ayudarse a resolver las tareas. Sí, pues en este caso, esta primera son consultas, son consultas sencillas, pero si tienen dudas sobre señales o sobre estas conversiones, pues también pueden preguntar en los foros o me pueden escribir al correo, ¿sí? Ya sea el correo interno de la plataforma o a mi correo de UNAT. Vale, creo que eso era todo por ahora. Recuerden que ustedes tienen acceso a MATLAB ah, a través de la cuenta de la UNAT y pueden usar MATLAB en línea. Sí, está disponible para ustedes una versión a través del navegador o pueden descargar MATLAB e instalarlo en sus computadores. Sí, eso lo vamos a revisar en la siguiente tarea, pero si no han trabajado con MATLAB, para que revisen también ese tema. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, señor, de mi parte no. Joseph o Edna, ¿tiene alguna pregunta? Vale, entonces si no hay más preguntas, les agradezco el tiempo de atención. Les estaré compartiendo esta grabación a más tardar mañana y si tienen alguna duda sobre la actividad me pueden escribir al foro o al correo y espero que les vaya muy bien con esta actividad y con este curso.
Eso es todo. Que tengan una buena noche. Mismo grupo que esté muy bien, hasta luego.